siendo la educación uno de los temas más debatidos en la República Dominicana. Los inicios, los comienzos, cuando uno augura de que tendremos un año escolar sin inconvenientes, sin dificultades, pues ahí se presentan las mismas. Parece que la parte económica no es suficiente para esto. Hoy conversamos con el profesor Miguel Jorge, es el actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago y aspirante porque tendrán elecciones próximamente a esa misma posición. Buenos días, profesor, gusto tenerle por aquí. Muy buenos días, el gusto es mío. Agradecer la invitación que nos hacen para hablar de temas tan importantes como lo relacionado con la educación, que tanto se necesita en este país. ¿A usted no le suenan los oídos, profesor? Porque aquí lo mencionamos mucho a usted. Usted es un hombre que en estos días de inicio de año escolar, el nombre suyo ha sonado mucho. Bueno, tenemos que estar siempre a la defensa de los intereses de la educación del país. Y entonces nos toca a nosotros el compromiso, la responsabilidad de denunciar, y no solamente denunciar, sino evidenciar los problemas que afectan a las diferentes comunidades educativas, porque cuando se inicia un año escolar, las autoridades dicen que todo está bien, que todo está resuelto, y entonces nos toca a nosotros la otra parte de presentar la cara diferente de la moneda. Por ejemplo, aquí estuvo la vicepresidenta de la República inaugurando el año escolar en una de las escuelas, digamos, de las más nuevas, de las últimas que se construyeron y se inauguraron en la comunidad de Gurabo, en la escuela Hermanos Díaz Moreno, y ahí dijeron que todo estaba resuelto. Afortunadamente una periodista le preguntó a la directora regional de educación, le hizo referencia de que la ADP y que Miguel Jorge había dicho tal y cual situación, y entonces la señora directora regional tuvo que admitir y reconocer, solo que redujo la cantidad de centros educativos que nosotros habíamos dicho que no estaban en posibilidad de iniciar el año escolar por diferentes situaciones, y entonces ya establecía que solo eran 3. Pero nosotros nos hemos caracterizado y seguiremos actuando sobre esa base de que cuando hacemos una denuncia, las evidencias están. ¿Y cuántos son, Miguel? Realmente son 5 centros educativos que no pudieron iniciar el año escolar por diferentes situaciones, o que iniciaron a medio talle, por así decirlo. Uno de esos centros es la Escuela Marcelino Valenzuela en el Ensanche Espaillat, que lo mencionamos muchísimo. 2 años tenía ese centro educativo con una situación de falta de espacio, porque el espacio que tenía ese centro educativo para la recreación de los niños fue utilizado por la gestión anterior del Ayuntamiento de Santiago para levantar ahí un techado, y la escuela se quedó privada, se quedó sin el espacio para la recreación de los niños, y denuncias y reclamos de manera insistente. Luego se presentó la posibilidad de un terreno que estaba del otro lado de la escuela, que el dueño lo estaba vendiendo al Ministerio de Educación por 11 millones de pesos. Y nosotros dijimos, es una lástima que por 11 millones de pesos haya un grupo de 400 niños sin poder iniciar el año escolar, porque el ministerio no ha resuelto cosas elementales como esa. Y luego de la denuncia... Pero la doña dice que se compró. Sí, luego de eso, si nosotros hicimos un encuentro con los medios de comunicación la semana antes de inicio del año escolar, diciendo que no se iba a poder iniciar por esas razones. Luego hubo un reportaje, una investigación periodística que salió el lunes siguiente de esa semana, y entonces en bola de humo llegaron a Santiago, llamaron al dueño del terreno y definitivamente adquirieron el terreno. Es decir, en honor a la verdad tenemos que decir que esa es una situación que está resuelta porque ya se adquirió el terreno, y lo que debe ocurrir ahora es que se acondicione todo ese espacio para que los niños de la comunidad del Ensanche Espaillat tengan la posibilidad de tener docencia en otras condiciones. El otro centro educativo que comenzó a medias es la escuela de Villaverde, que también fue una de las escuelas que nosotros reclamamos, que estuvo en proceso de construcción desde el gobierno último de Danilo Medina, que se hicieron reclamos insistentes de la comunidad y de nosotros como ADP para que ese centro educativo fuera terminado. El pasado año lo terminaron, y es una pena decir que ese centro educativo, después de todas las gestiones que se hicieron y la insistencia para que se terminara, se terminó,
y laboró el año pasado ni siquiera a media capacidad. Y lo preocupante es que no pudo laborar a toda capacidad por falta de personal docente, solo estuvo laborando con el nivel inicial. Este año vuelve a estar en las mismas condiciones. Sí. Pero eso no se resolvió hace 2 semanas, dijo la directora regional, doña Marieta, bueno, que se nombraron 264 profesores hace 2 semanas, hace 2 viernes. Sí, llegaron en esta semana a ese centro educativo, porque yo puedo citarte, o sea, aquí se ha hablado del problema que todos los años se habla, la falta de cupo, muchos niños que se quedan fuera de las escuelas. El ministerio ha optado por comprar locales o alquilar locales. En Cienfuegos, por ejemplo, alquilaron para el horario de la tarde el plantel de un colegio, y ese plantel no está funcionando, los niños están inscritos, según las informaciones que nosotros manejamos, hay más de 150 niños inscritos para recibir docencia en ese local del colegio que se alquiló, y por falta de docente no había iniciado la docencia. Es decir, esa es la realidad, y podemos ir y vamos a comprobar que ciertamente esa es la realidad, pero en la comunidad de Gurabo también el Ministerio de Educación adquirió un local que antes funcionaba como colegio, y ahí tampoco se pudo iniciar el año escolar de manera completa, porque ahí faltaba el 50% del personal docente. Si lo completaron en esta semana. Nosotros actualizaremos informaciones, porque la responsabilidad y el deber nuestro es de decir las cosas tal cual son, porque nosotros creemos, y justamente a propósito de las elecciones de la ADP, que la ADP es un sindicato que en abril cumplió 54 años haciendo aportes a favor de la educación, y hemos dicho siempre que la ADP no puede ser un comodín para el que está en el gobierno, pero tampoco puede ser punta de lanza para el que está en la oposición. Nosotros hemos insistido en que el sindicato tiene que ser la voz para defender a los maestros, la voz para defender la educación del país, y que tiene que decir las cosas tal y como ocurren, tal y como están sucediendo, no hacer cosas o dejar de hacer porque le conviene o no le conviene a un determinado grupo político, porque de eso estamos cansados y estamos hartos en este país. Esto parece ser un tema de nunca acabar, profesor, porque uno auguraba de que iba a ser un inicio de año lectivo sin traumas, sin contratiempos, sin estos inconvenientes que hemos estado viendo, incluso las reuniones en las vacaciones que se hicieron, incluso con representación del presidente de la República, reuniéndose con la ADP. Uno pensaba de que este año pues iba a marchar a color de rosa todo, pero hemos visto todos estos llamados que han hecho los afiliados a la Asociación Dominicana de Profesores. Vi recientemente una de las aspirantes a nivel nacional de la ADP decir de que esto pudo haberse resuelto si las escuelas que están en tanda extendida reducían a 2 tandas y daban la oportunidad para que más estudiantes pudiesen estar en las aulas, menos estudiantes en cuanto a volumen se refiere, porque hablamos de 40 y hasta 50 estudiantes se ha hablado en una sola aula. Esto pudo haberse resuelto si reducíamos las tandas extendidas. Mira, lo que ocurre es que parte del gran problema de la educación de la República Dominicana es la falta de planificación. Y ahora, en la gestión del señor Ángel Hernández, que ha estado frente al Ministerio de Educación, se ha puesto mucho más en evidencia esa falta de planificación, y por eso no se le da el uso adecuado a los recursos humanos y a los recursos materiales que están al servicio del Ministerio de Educación, porque cuando el señor Ángel Hernández anuncia al país como un gran logro y como un gran éxito el que le habían sobrado miles de millones de pesos del presupuesto del 4%, nosotros nos escandalizamos, porque nosotros decimos, bueno, esto es un ejemplo a la máxima expresión de la falta de planificación y de la incapacidad del señor ministro de Educación
para gerenciar un ministerio tan complejo como es el Ministerio de Educación, porque él está anunciando que le ha sobrado una millonada, ¿verdad?, del presupuesto del 4%, pero nosotros estamos en el deber y en la responsabilidad de decir que le sobró una millonada, pero que no resolvió los problemas que tenía que resolver. Y no los resolvió porque no designó a los docentes que aún permanecen en el registro de elegibles. Y no los resolvió porque el personal de apoyo y de conserjería de los centros educativos, que ese propio ministerio canceló al inicio de este gobierno, tampoco ni repusieron a lo que cancelaron ni nombraron nuevo personal para la limpieza de las escuelas, pero que es ineficiente en la administración de los recursos, porque tampoco ese Ministerio de Educación que dirige el señor Ángel Hernández ha podido o no ha querido concluir los planteles educativos que han quedado en proceso de construcción desde el pasado año escolar. Y nosotros hemos mencionado aquí en Santiago 5 centros educativos. De esos 5 centros o planteles educativos que quedaron en proceso de construcción, solo terminaron el de Villaverde, y ya decía ahorita que lo terminaron el año pasado, que el año pasado funcionó a mediana capacidad porque no designaron el personal docente, y que este año otra vez ha vuelto a iniciar a mediana capacidad porque tampoco han designado el personal docente. Eso se llama falta de planificación, falta de previsión. Entonces, refiriéndome al tema que me plantea, ciertamente, y nosotros en múltiples ocasiones hemos hecho ese mismo planteamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el déficit tan grande de aulas en la República Dominicana? Inciden varios factores, pero el factor que más pesa es el hecho de que aquí, en un momento determinado, por un asunto de politiquería, se decidió llevar a la mayor parte de los centros educativos a jornada escolar extendida. Entonces eso implicaba llevar un centro a jornada escolar extendida, que el plantel que podía albergar 1000 estudiantes, 500 en la mañana y 500 en la tarde, ya solo iba a poder albergar a 500 estudiantes. Entonces hay 500 estudiantes que iban a quedar sin dónde inscribirse. Se hizo una carrera alocada de construcción de planteles educativos, pero no fue de manera compensatoria, es decir, no se llevó a la par. Voy a llevar un centro a jornada escolar extendida, hay 500 estudiantes que me van a quedar fuera por esa solución, por esa situación que he creado yo mismo como Ministerio de Educación, y entonces se quedan ese restante de estudiantes sin la posibilidad de tener dónde inscribirse. Ese es un factor, de manera que si las autoridades de educación quisieran resolver el problema de manera, digamos, urgente, bien pudieron hacer eso, volver atrás, dar marcha atrás y dejar de que algunos centros educativos, sobre todo en donde hay el mayor déficit de falta de aula, que volvieran a ser centros educativos de 2 jornadas en vez de centros educativos de jornada escolar extendida. Bueno, vamos nosotros a hacer una pausa. Estamos conversando con el profesor Miguel Jorge. Él es el presidente del ADP para Santiago, bueno, para la seccional, ¿cómo se llama? Central. Seccional de Santiago. Central, Santiago. También aspira a repetir en la posición. Cuando retornemos ampliaremos de muchos otros temas sobre esta columna vertebral para el crecimiento de un país, la educación.